Lord, thank you so much for today. Señor, gracias por este día. Te damos gracias porque tú nos encuentras exactamente donde estamos y estamos agradecidos por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Que tienes, nos levantaste hoy, tenemos aire en nuestros pulmones, Señor. Damos gracias por cada uno de nosotros, Señor, aquí, por la seguridad de cada una de las personas en el mundo entero, Señor. Estamos reconociendo, Señor, de que tú no eres inmovible, Señor, que podemos poner nuestra fe en ti, Señor, y que eres nuestra satisfacción, Señor. Sí, Señor, te agradecemos de que vamos a estar transformados hoy, Señor, por la palabra. Te agradecemos, te amamos, Señor, y toda la iglesia dice amén y amén. Así que al principio de nuestro servicio muchos escribimos o pensamos alguno de los nombres, o a lo mejor lo pensó nada más. Son personas que amamos, que nos importan mucho, personas que esperamos que algún día conozcan a Jesús. Y cuando oramos por personas así, a menudo hay una pregunta silenciosa detrás de nuestras oraciones, ¿verdad? Incluso si nunca la expresamos en voz alta. Y esa pregunta es, ¿es realmente posible? Es lo que preguntamos. ¿Puede Dios realmente alcanzarlos? ¿Puede alguien que parece tan lejano cambiar de verdad? Son nuestras preguntas. Porque algunas personas no solo parecen perdidas, sino que parecen inalcanzables. Y ahí es exactamente donde nos encontramos en el texto que vamos a analizar hoy, que está en Lucas, en el capítulo 19. Y para muchos de nosotros esta es una historia muy familiar, porque algunos de ustedes recuerdan quizá haber aprendido sobre Zaqueo cuando estaban niños, ¿verdad? Quizás era en una canción. Zaqueo era un hombrecito era él. Y por eso a veces reducimos este momento a un hombrecito que se subió a un árbol. Pero Lucas nos muestra que aquí está sucediendo mucho más. Esta es la historia de una vida que todos ya habían descartado, y sin embargo también la historia de un Salvador que se detuvo de todos modos. Y antes de pasar a Lucas 19, algo 19 algo importante sucede en momentos antes de Lucas 19. Si van a Lucas 18:24, Jesús dice algo que impactó mucho, que dice: Jesús, viéndose entristecido, dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y los discípulos respondieron de la misma manera que nosotros a veces lo hacemos. Los que lo oyeron dijeron: ¿y quién entonces podrá salvarse? Y Jesús responde en el 27, dice: pero él dijo: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que Lucas inmediatamente nos da un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo real, personal, una vida real. Un hombre que, según cualquier estándar humano, parecía espiritualmente imposible. Un hombre que, si nos damos cuenta, no estaba en la lista de los más buscados de Dios, y su nombre era Zaqueo. Y vamos a ver hoy, antes de que empecemos a buscar a las personas, Jesús ya estaba buscando a las personas. Y la historia de Zaqueo nos recuerda que Jesús se especializa en detenerse por las personas que nadie espera que él note. Así que vamos a leer Lucas 19, empezando en el versículo 1. Entró en Jericó y pasaba por allí, y he aquí había un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los publicanos y era rico. Y procuraba ver quién era Jesús, pero a causa de la multitud no podía,
pues era pequeño de estatura. Así que corrió adelantándose y se subió a un sicómoro para verlo, pues estaba a punto de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó al lugar, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Así que se apresuró a bajar y lo recibió con alegría, y al verlo todos murmuraron: ha entrado a hospedarse en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuestro primer punto es: vamos a hablar de saqueos y vamos a decir que el hombre al que todos dieron por perdido. Lucas comienza diciéndonos que Jesús entró en Jericó y estaba de paso. Por lo menos mientras nosotros vemos esta agenda, Jesús no planeaba quedarse, ¿verdad?, en Jericó. Era simplemente estaba en el camino mientras continuaba hacia Jerusalén y finalmente hasta la cruz. Para la mayoría de las personas, esto parecía un momento común en el viaje de Jesús, pero Lucas inmediatamente dirige nuestra atención a una persona. En el versículo 2 dice: he aquí había un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de publicanos y era rico. Estas pocas palabras tienen mucho peso del que podríamos imaginar no nos podríamos imaginar a primera vista. Para entender esta historia necesitamos entender que era un recaudador de impuestos en el mundo romano. Roma no recaudaba impuestos como lo hoy, ¿verdad? Que el gobierno romano subastaba el derecho a recaudar impuestos al mejor postor. No era como el día de hoy que vamos nosotros al IRS a hacer eso. Quien ganara ese contrato se hacía responsable de entregar una cantidad fija del dinero a Roma, pero en Roma les pagaba un salario. Y en cambio los recaudadores de impuestos ganaban la vida recaudando más de lo que Roma exigía y quedándose con lo que sobraba, lo que significaba que el sistema en sí mismo invitaba a la corrupción. Si exigían dinero extra, la gente no tenía muchas opciones. Las autoridades romanas lo respaldaban. Los soldados hacían cumplir sus decisiones y cada interacción conllevaba presión. Cada pago se sentía personal. Cada recordatorio de impuestos se sentía como una traición, ¿verdad? Porque estos recaudadores no eran extranjeros, eran judíos que recaudaban dinero por sus compatriotas judíos para el imperio romano que ocupaba sus tierras. Para el pueblo de Jericó, los recaudadores de impuestos eran vistos como traidores. Trabajaban para el enemigo, se enriquecieron mientras sus vecinos pasaban apuros, fueron rechazados socialmente y despedidos religiosamente. Y Zaqueo no era solo uno de ellos, sino que Lucas nos dice que era el jefe de los recaudadores de impuestos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Zaqueo supervisaba el sistema. Él supervisaba a los recaudadores de impuestos, ¿verdad? Zaqueo representaba todo el sistema. Él no solo participaba en la injusticia, sino que la dirigía. Y Lucas añade un detalle más en el versículo 2, dice que era rico. Esa era la forma discreta en que Lucas nos dice algo importante, que Zaqueo no solamente estaba haciendo algo malo, pero que también era bueno en eso. Su riqueza era evidenciada que el sistema le favorecía. Mientras otros perdían dinero, él lo ganaba. Mientras otros luchaban, él prosperaba. Y con el tiempo algo sucede cuando una persona vive de esa manera. La gente deja de creer que puede cambiar. La reputación se endurece, la identidad se fija.
el pasado se convierte en la historia que todos asumen que definirá su futuro. Pueden decir, siempre ha sido así y siempre será así. Lo cual, ¿verdad?, nos ayuda a entender lo que nos dice en esta situación, que todos van a ser así siempre. Y nos ayuda también a ver lo que Lucas dice en el versículo 3, que él procuraba ver quién era Jesús, pero a causa de la multitud que no podía. A menudo asumimos que su único problema era su altura, pero Lucas, eh, a lo mejor era corto, era, ¿verdad?, bajito, pero a lo mejor haber sido que las demás personas eran altas. Lucas nos puede estar mostrando algo más profundo, porque sí, su altura era un problema, pero la multitud tampoco hizo espacio. Nadie se hizo a un lado, nadie lo ayudó a avanzar. Y tal vez no solo fue su estatura, ¿verdad? Tal vez fue porque nadie lo quería ahí. Zaqueo había construido una vida que le dio riqueza, pero le costó pertenencia, le costó confianza, le costó comunidad. Él tenía todo lo que la gente buscaba y sin embargo seguía buscando. Y le quiero preguntar a ustedes, ¿alguna vez han trabajado duro para lograr algo? O sea, de verdad se lo propusieron y se esforzaron para lograrlo, y durante ese proceso se convencieron de que una vez que lo lograron, la vida finalmente se sentiría resuelta. Tal vez fue un ascenso o algo financiero, algo que logró un momento. En un momento cuando usted lo logra, se siente satisfecho, pero poco después, algo en su interior seguía sin terminar, ¿verdad? Porque después se sentía que algo faltaba, y eso era Zaqueo. Exitoso por fuera, pero por dentro necesitaba algo. El versículo 4 dice, corriendo, adelantándose, subió a un sicómoro para verlo, porque él iba a pasar por ahí. ¿Verdad? Esta frase parece que se lee rápida, pero para aquellos que estaban ahí ese día, esto hubiera sido algo impactante, porque la cultura de aquella época nos dice que los hombres de estatus, no corrían, ¿verdad? Correr significaba levantarse la túnica y exponer sus piernas, y esto era algo que hubiera sido vergonzoso para un hombre adulto. Era un comportamiento para niños, no para un líder respetado. De subirse a un árbol solo lo empeoró. Correr y subirse a un árbol eran cosas que los niños hacían, no de los hombres poderosos, no los hombres ricos, no de jefes de recaudadores de impuestos, lo que significaba que algo dentro de Zaqueo había empezado a cambiar desde que Jesús dijera una palabra. Era un hombre que probablemente había pasado años protegiendo su imagen, resguardando su estatus, aferrándose a su orgullo, pero ahora nada de eso importaba, porque lo que fuera su riqueza no lo había satisfecho. El orgullo que una vez lo definió ya no lo ayudaba. Y entonces, ¿qué hace? Corre, sin cuidado, sin respeto, sin importarle lo que piensen los demás. Él corre como quien finalmente se da cuenta que la dignidad no es tan importante como la esperanza. Cuando él sube ese árbol, él se coloca por encima de la multitud, pero también de alguna manera está escondiéndose de ella al mismo tiempo. Está lo suficientemente cerca para ver a Jesús, pero aún no está seguro de si alguna vez podría estar cerca de él. Y honestamente, aquí es donde mucha gente vive espiritualmente, ¿verdad? Curiosos por Jesús, interesados en la fe, pero observando desde la distancia. Lo suficientemente cerca como para oír, pero no listo para dar ese paso al frente. Tal vez escuchan, tal vez hacen preguntas, tal vez incluso van a la iglesia de vez en cuando, pero mantienen un pequeño espacio entre ellos y Jesús, no porque lo odien, pero porque no están seguros de que lo que significaría si Jesús realmente los viera, si vieran su verdadero yo.
No están seguros de que tendrían que cambiar sus vidas. No están seguros si serían aceptados. No están seguros si alguna vez podrían pertenecer de verdad. Así que se dan un poco más allá de la multitud, lo suficientemente cerca para ver, pero lo suficientemente lejos para sentirse seguros. Y siendo honestos, algunos de nosotros hemos vivido eso antes, observando la fe desde la distancia, interesados pero cautelosos, atraídos pero con la guardia muy alta. Y tal vez alguno de los nombres escritos en sus listas de los más buscados se sientan así ahora, tal vez se sientan así ahora mismo, no abiertamente opuestos a Dios, no huyen de Él, simplemente que tampoco están listos para acercarse a Él. Sigan buscando, ¿verdad? Pero Jesús nos dice lo que es imposible para el hombre es posible para Dios en Lucas 18:27. Y aquí nos trae el punto número 2, que el Salvador se detiene a propósito. Mire el versículo 5, lo que dice. Y cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Imagine esta escena por un momento. La multitud se mueve, la gente se agolpa alrededor de Jesús, se alzan las voces, todos quieren acercarse. Y entonces Jesús se detiene. De toda la gente que lo bordea, el camino, de todos que están en la multitud, Él se para y dice que Él ve hacia arriba. Él levanta su vista después de que se detiene en un árbol. Antes de que Zaqueo dijera alguna palabra, antes que él haga una petición, antes que eso lo explique, dice que Jesús lo ve. Y entonces él hace algo más personal y le dice: Zaqueo, Zaqueo, hay algo tan poderoso en oír tu nombre pronunciado inesperadamente en una multitud, porque de repente es un momento muy personal. Usted está en algo muy general y ya no se trata de los demás, ¿verdad? Se trata de usted. Se trata de oír su nombre personal. Se trata de ti. Jesús no se dirige a la multitud. Él no sermotea a los religiosos, a los líderes que están ahí. Él habla directamente al hombre que todos los demás ya habían despedido. Y entonces él dice: hoy tengo que quedarme en tu casa. Y todos los que estaban ahí estaban impactados. Jesús no dice: me gustaría. No dice: Zaqueo, si estás dispuesto. Él dice: tengo que. Y es importante porque en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús dice que algo debe suceder, se refiere al propósito de Dios. Este lenguaje está conectado con la misión divina. Jesús usa esta palabra al cumplir el plan de Dios y avanzar hacia la cruz, lo que significa que este momento no es accidental. Él no está reaccionando, él actúa con intención, ¿verdad? Él no está reaccionando. Zaqueo pensó que había subido a un árbol para ver a Jesús, pero Jesús ya había venido a buscar a Zaqueo. Lo que a la multitud le pareció una coincidencia fue una realidad con pasión dirigida por Dios. También podemos notar algo más, que Jesús se invita a sí mismo a la casa de Zaqueo, ¿verdad? Podemos saber lo que significa una comida en esa cultura. Significa aceptación, significa relación, significa compañerismo. Y Jesús no ofrece una conversación pasajera. Él ofrecía cercanía. El versículo 6 nos dice, hablando de Zaqueo: así que se apresuró, bajó y lo recibió con alegría. El hombre que subió al árbol con cautela ahora baja rápidamente. El que se había estado escondiendo ahora da un paso al frente públicamente, ¿verdad? La alegría reemplaza ahora la vacilación, pero no todos están contentos. Mire lo que dice el versículo 7. Y al verlos, dice,
Todos murmuraron: ha entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. La multitud no lo entiende. Para ellos la santidad significaba distancia de los pecadores, pero Jesús muestra que la verdadera santidad se acerca a los pecadores para restaurarlos. La multitud vio un traidor. Jesús vio a un hombre necesitado. La multitud vio una reputación. Jesús vio a un alma que anhelaba. Y aquí es donde la historia comienza a hablar directamente de lo que experimentamos antes en el servicio, porque muchos de nosotros llevamos nombres en nuestros corazones, personas que amamos, personas que oramos por ellos, personas que se sienten alejadas de Dios. Y a veces nos preguntamos en silencio si Jesús alguna vez se detendría realmente por ellos. Y Lucas 19 nos recuerda que sí, que buscar a los perdidos no es un proyecto secundario para Jesús, es su misión. Se detiene a propósito, se acerca a las personas intencionalmente, llama a las personas personalmente. Y mucho antes de que alguien escribiera un nombre en la lista de los más buscados hoy, Jesús ya conocía estos nombres. Y puedo recordarles esto, que Jesús sigue siendo el Salvador que se detiene, porque nuestro tercer punto es que la gracia rompe ídolos. Mira el versículo 8 lo que dice: y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Hay algo importante que observar aquí. Jesús no le pidió que hiciera nada de esto. No hay ninguna orden registrada, no hay ninguna instrucción, negociación. Mas, sin embargo, Zaqueo se pone de pie y hace esta declaración públicamente. Algo ha cambiado. Y para entender lo que ha sucedido, tenemos que mirar más allá del dinero. Y puedo imaginar que el dinero no era solo la ocupación de Zaqueo. El dinero era su seguridad, era su identidad, su protección, su sentido de valía. El dinero era lo que le hacía confiar para que su vida funcionara, y en muchos sentidos se había convertido en su salvación. Había sacrificado relaciones por conseguirlo, sacrificado reputación para conservarla, sacrificado pertenencia para protegerla. Y sin embargo, al pesar de todo lo que le dio, nunca le dio satisfacción. Sabemos eso porque las personas ricas y poderosas no corren entre multitudes ni trepan a árboles, a menos que algo en su interior todavía esté buscando, ¿verdad? Zaqueo tenía todo lo que la gente cree que finalmente lo haría bien, y aún así estaba vacío. Porque eso es lo que los ídolos hacen. Un ídolo es cualquier cosa que admiramos y que en silencio decimos: si tengo esto, entonces finalmente estaré seguro, finalmente seré valorado, finalmente estaré en paz. A veces es dinero, a veces es éxito o aprobación o control o comodidad, imagen, un logro. Un ídolo siempre comienza con una promesa, pero siempre se convierte en una carga. Amén. Pasan toda la vida sirviendo a lo mismo que esperamos que nos sirviera. Y entonces Jesús entra a la casa de Zaqueo. Jesús no discute con su ídolo, simple y sencillamente se revela como superior a él. Y de repente Zaqueo, una vez que protegió a toda costa, pierde su poder sobre el dinero. Ya no se aferra a su riqueza, sino que la libera, da la mitad a los pobres y devuelve 4 veces lo que ha tomado. Y es interesante aquí que lo que él dice aquí, la ley exigía muchísimo menos que eso. La ley del Antiguo Testamento, si alguien había tomado dinero injustamente, para devolver lo tomado, era solamente una quinta parte de lo adicional, o un 20%. En Levítico 6:5 dice que lo restituirá íntegramente y añadirá una quinta parte de ello. Ese era el requisito estándar para la restitución, pero Zaqueo va más allá. Él promete un reembolso cuadriplicado. En otras palabras, está diciendo que es lo mínimo.
¿Qué tengo que hacer? Quiero enmendar esto. Y esto no era una obligación, esto era libertad. Esto es lo que hacen los creyentes cuando dan generosamente. Zaqueo no intentaba ganarse la aceptación. Está respondiendo en alivio, ¿verdad? Él no quiere ser aceptado. Él quiere estar respondiendo en alivio. Y quiero imaginar que estas cosas pesadas es como llevar una mochila que lleva muchas piedras. Y al principio uno se percata del peso, ¿verdad? Y con el tiempo uno se cansa. Asumes que la vida debe ser así de pesada y entonces un día alguien te quita los hombros y de repente te das cuenta de cuánto eso has pesado esta carga todo el tiempo. Ese era Zaqueo en ese momento. El dinero que una vez lo definió ya no lo controla, porque cuando Jesús se convierte en tu Salvador ya no necesitas a sustitutos. Y aquí es donde la historia nos habla. Mucha gente no se resiste a Dios porque quiere oscuridad, sino que se aferran a algo sin lo que creen que no pueden vivir. Algo que ellos confían para mantener su vida unida. Y quizás algunas de las personas que están en esa lista de los más buscados no están lejos de Dios por ser tercas, sino que están cansadas de perseguir algo que promete paz, pero nunca lo cumple, cansadas de cargar un peso que no saben cómo soltar. Y cuando Jesús se encuentra con una persona así, no solo lo perdona, sino que lo libera. Y por eso es que la lista que escribimos antes es tan importante, porque el objetivo de esta lista no es simplemente orar por las personas a distancia, sino que la esperanza es que vengan y que conozcan al Salvador que le alivie las cargas. La vida de Zaqueo cambió porque conoció a Jesús personalmente. Y alguien a quien amas puede estar cargando un peso que ni siquiera sabe cómo deshacerse de él. Y lo que necesitan una persona no es un mejor consejo, sino ni más presión, ni un cambio de vida. Lo que necesitan es un encuentro con el Salvador que libera corazones. Lo que significa de las cosas más amorosas que podamos hacer es simplemente invitarlos a venir y ver a Jesús por sí mismos. En el versículo 9, mira lo que dice, y Jesús le dijo, no, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque la salvación no cambió el futuro de Zaqueo, sino que cambió lo que gobernaba su corazón. Él era un hombre que una vez construyó su vida en torno al dinero y ahora descubre algo mejor. Ese es el momento del ídolo, ¿verdad? Que el ídolo pierde la voz. Jesús cierra el momento con una frase que explica toda la historia que estamos viendo, que es en el versículo 10, y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Este no es solamente el final de la historia de Zaqueo. Jesús explica por lo que vino a buscar, no a esperar a que la gente lo encontrara, no a evitar a los desordenados, no a coger solamente a aquellos religiosos, vino a buscar. La multitud pensó que Zaqueo encontró a Jesús ese día, pero Jesús nos dice la verdad. Él fue quien buscó el tiempo. Vio a un hombre que se escondía en un árbol y lo llamó por su nombre. Entró en su casa, le quitó su carga, cambió su vida. Y eso es lo que nos da esperanza, porque los nombres que escribimos antes no solo son nombres de personas que debemos arreglar de una manera, son personas que Jesús ya ve, que Él ya conoce. Y muchísimo antes de que esos nombres estuvieran escritos en nuestras listas buscadas, el Salvador que vino a buscar a los perdidos ya los conocía. Él ya estaba obrando de maneras que no podemos ver. Oramos para que Jesús nos use para ayudar a hacer lo que Él hizo en la vida de Zaqueo.
Porque el mismo Salvador que se detuvo debajo de un árbol en Jericó sigue buscando hoy. Él sigue llamando nombres. Él sigue entrando a vidas. Él sigue liberando corazones. Y aquí hay algo más que vale la pena recordar. Es que muchos de nosotros estamos aquí sentados hoy porque en algún momento estuvimos en la lista de alguien más. Alguien oró por nosotros. Alguien tuvo esperanza en nosotros. Alguien le pidió a Dios que nos diera, que no se diera por vencido con nosotros. Quizá fue un padre, un amigo, un cónyuge, un abuelo, un pastor. Antes de que te dieras cuenta, Dios estaba obrando, alguien estaba orando por ti. Más importante, Jesús ya estaba buscándote. Lo que significa que nadie en tu lista de los más buscados está sin esperanza. Esta es su misión. El propósito de esta lista no es simplemente orar por las personas a distancia, es traerlas con nosotros para que puedan conocer al Salvador, que aliviar sus cargas. La vida de Zaqueo cambió porque conoció a Jesús personalmente. Y de aquí hasta el domingo resurrección tenemos una oportunidad para orar con intención, para amar con paciencia, para invitar con valentía, sin presión, sino con esperanza. Porque la resurrección nos recuerda que Jesús no se detuvo bajo un árbol en Jericó. Fue una cruz en Jerusalén para que pudiera encontrar a los perdidos. Así que al terminar el día, pensemos en estos nombres. Pidamos a Dios que siga obrando en sus vidas. Oremos de que aquí al domingo de Pascua algunos de esos nombres entren por esas puertas, que vengan y encuentren al mismo Salvador que vio Zaqueo, que lo llamó por su nombre y que le quitará su carga. Te damos las gracias, Señor, este día, porque tú sabes y conoces nuestros nombres. Por cada uno de los nombres en estas listas que hemos orado, Señor, tú los conoces también. Por ese deseo, Señor, que tienen sus corazones, de que sean llenos, Señor, que nada de este mundo, Señor, nada de estos ídolos los puede llenar. Oramos, Señor, que cada uno de ellos pueda encontrarse contigo, Señor, que puedan venir a ser parte de tu cuerpo, Señor, de que puedan encontrar todas esas cosas que necesitan, que los llenes, Señor. Pedimos por nosotros, Señor, que podemos tener esa fuerza, Señor, de ir y decirle a alguien, Señor, quién tú eres. No con una carga, Señor, no con una demanda, Señor, no, sino con una esperanza, Señor. Una esperanza de que vamos a poder ir, Señor, y vamos a decirles a ellos que hay un problema, pero también hay una solución que se llama Jesús. Danos, Señor, esa fuerza para ir, Señor. Oro por tu iglesia, Señor, que nos recuerdes a nosotros, que tú cargaste por nosotros, Señor. Que las cargas que nosotros llevamos, Señor, en nuestros hombros, en nuestros corazones, que tú los tomas, Señor, y nos das esa libertad, Padre. Recuérdale a tus hermanos, Señor, a tus hijos, Padre, que tú eres el que lleva esto. Te damos las gracias, Señor. Te damos gracias por esta temporada, Señor, que este tiempo nos recuerde, Padre, quién tú eres, Señor, y lo que tú has hecho. Te adoramos, Señor, te amamos, Señor, te damos las gracias, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús oramos y decimos amén y amén. Los veremos la próxima semana. Qué increíble servicio. Espero que el mensaje y la alabanza le hayan conmovido. Si usted necesita que podamos orar por usted, solo déjenos saber en el chat. Si desea conectarse con nosotros de esta semana, lo invitamos a unirse a nosotros para la oración desde el automóvil el miércoles a las 5 p.m. hasta las 7 p.m., como siempre. Y puede obtener más información sobre CRCC en nuestros sitios web crcconline.org, y síganos en Facebook, en Instagram y suscríbase para nuestros canales de YouTube. Eso es todo por nosotros. Que tengan una semana llena de bendición.